Continuamos con este tema tan bello, tan hermoso como lo es la cena de las bodas del Cordero. Damos gracias a Dios por tener esta oportunidad y también un mensaje especial para todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de nuestro sitio web, que estamos transmitiendo en vivo estas lecciones tan interesantes. Gracias por los mensajes que nos han estado enviando de ánimo, de estímulo, para que nosotros podamos continuar adelante con este ministerio. En cuanto a lo que vamos a ver ahora, ya hemos hablado de dos aspectos muy importantes, aparte de la parte introductoria de la cena de las bodas del Cordero, de los temas que trata este estudio. En la clase anterior hablamos del ambiente cultural. Ahora vamos a hablar del gozo, que está plasmado específicamente en el versículo 7. Noten lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es el propósito clave de Apocalipsis. Cuando leemos este versículo, incluyendo hasta el versículo 10. Pero todavía hay detalles en este texto que debemos de considerar e ideas que son preciso ampliar, y vamos a echar ahora un vistazo a todo el pasaje. Imagínense otra vez a esta multitud triunfante cantando las alabanzas a Dios. Lo alabaron primero por lo que había hecho, después lo alabaron por lo que estaba haciendo, y por último, aquí empieza el texto que estamos estudiando. Lo alabaron por lo que había prometido hacer. Si usted le pone cuidado al texto, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Solo hay otro versículo del Nuevo Testamento en el que se encuentran juntos los verbos que se traducen por gocémonos y alegrémonos, y ese texto es Mateo capítulo 5 versículo 12, el cual en estos momentos leo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los dos pasajes dicen esencialmente la misma cosa. O sea, tres aspectos importantes. El primero, que aunque los tiempos se pongan difíciles. Segundo, que aunque los días se vuelvan oscuros. Y tercero, que aunque las mejillas se le llenen de lágrimas, sepa usted que habrá un mejor día mañana. Esta es la realidad que aquí se nos está presentando. Es decir, que el Señor viene por los suyos. La expresión "han llegado las bodas del Cordero" equivale a decir que vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, por más problemas y sufrimientos que tengamos aquí en esta tierra, nosotros, manteniéndonos fieles a nuestro Señor, tenemos que comprender que la verdad, que el galardón
grande, el galardón inigualable, el galardón maravilloso está reservado en los cielos. Claro, usted como cristiano tiene que tener una amplia fe de que así será. Si usted nos escucha y no es una persona que profesa la fe en el Señor, pues yo le animo a que escudriñe más su palabra para que usted pueda tener esta misma esperanza que nosotros, los hijos e hijas fieles, tenemos en el Señor. Nosotros podemos entender que las costumbres relacionadas con las celebraciones de bodas varían de un lugar a otro. Esa es una realidad. Son costumbres muy bonitas. Y de un tiempo a otro varían también estas costumbres. Sin embargo, una emoción que las caracteriza a todas estas costumbres es el gozo. Usted tiene que tener en mente esta situación. Una celebración de boda no es un funeral, no es asistir a las exequias de un funeral, no es asistir a un cementerio a ver enterrar el cuerpo de un ser amado, de un amigo, de una amiga que estimamos mucho. Las bodas es algo distinto. Yo puedo ver estas comparaciones así. Mire, usted va a un hospital o va a un centro de citas médicas donde hay una diversidad de especialidades. Usted observe los rostros de las personas y usted no ve alegría plena. ¿Por qué? Porque las personas que están ahí están presentes por consultar una enfermedad. ¿Ven? Esa es la realidad. Pero, ¿qué pasa si usted va, por ejemplo, a un hotel, y no digamos que el hotel sea 5 estrellas? Usted, y me decía mi yerno Mario, que yo hace poco entendí esto, que no solamente hay hoteles 5 estrellas, sino que hay hoteles de 5 diamantes en países donde realmente una noche le cuesta $1000 o más. Y usted observe los rostros de las personas que van a estos hoteles o a cualquier hotel, por sencillo que sea, usted ve felicidad en sus rostros. Entonces, concluyo con esta comparación. Usted vaya a una boda y todos los rostros que usted observa son rostros alegres. No digamos si observa el rostro del novio y de la novia en especial, ¿ve? Y los rostros más alegres son los rostros de las mujeres, porque ellas se gozan con la vestimenta de la novia, que más adelante me voy a referir. Es decir, una persona que está deprimida, una persona que está enojada, una persona que está con terribles problemas, lo más conveniente es que no asista a una boda, porque va a echar a perder el gozo que hay en esa boda. Entonces, sigo pues con las costumbres que hay en los diferentes países. Voy a mencionar algunas de ellas. Se dice que en Australia, cuando una novia ya tiene planes de casarse, cuando comen pollo va guardando las horquillas de 2 huesitos que sirven, y es una costumbre que aquí yo la aprendí cuando estaba adolescente. Es una costumbre de que quien quiebra la parte mejor, pues es la mejor suerte. Pues esas horquillas se van guardando para el día de la boda y se ponen en las mesas, ¿ve? Y sirven para los asistentes
a esa boda para determinar cuál será su futuro. Se dice también que en Turquía, ignoro si esta costumbre prevalece, pero existía o existe a lo mejor. Cuando la novia se casa, detrás de ella va un enorme camión con todas sus cosas. O sea, en ese camión va conteniendo todas sus pertenencias que tenía antes de ese casamiento, antes de esa boda. Es una costumbre realmente muy, muy bonita. Se dice también que en Rumania, específicamente en la ciudad de Brașov, cuando hay una boda, sus amigas se visten con vestidos de novias, ¿ven? Se visten con vestidos de novias. Es una manera, pues, de animar a la novia, de manifestar ese gozo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que todas estas escenas que acabo de describir tenían en común que las personas estaban sonriendo, las personas estaban contentas, las personas estaban precisamente gozando, estaban gozando. Y usted, imagínese, usted puede recordar episodios de su vida que le han causado gozo. Yo podría mencionar, pero realmente el tiempo no lo permite, episodios que siempre que uno los recuerda, le causan un gozo agradable, un gozo verdaderamente bonito. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque así también el momento en que venga el Señor a llevar a su esposa será de mucho gozo. ¿Ven? Será de mucho gozo. Ya estamos en el gozo en el Señor, porque nosotros estamos casados con Cristo. ¿Ven? Esa es una realidad. Pero tenemos que entender que el gozo total será cuando venga nuestro Señor Jesucristo a llevarnos, porque somos fieles. Es decir, lo será precisamente para los que estén preparados para su venida. Hermanos, amigos, yo siempre digo esto, lo voy a enfatizar profundamente. Ser cristiano no es un sello que nos han puesto y que ya quedó la garantía de las bendiciones de nuestro Señor. Ser cristiano implica de parte nuestra que debemos de hacer esfuerzo por esa fidelidad de vida en el Señor. Yo tengo 50 años, el 15 de noviembre de este año cumpliré los 50 años de ser cristiano. Mi esposa anda alrededor de los 44 años y mis hijas también, y cada uno de ustedes que nos escuchan, que han obedecido al Señor, pues todo este tiempo, imagínense que el Señor, por supuesto lo dudo, ¿verdad? Que el Señor me diera 50 años más de vida cristiana, pues necesito también ser fiel estos otros 50 años. Eso es lo que determinará precisamente ese gozo del cual estoy hablando. Pero hablo ahora de otro aspecto importante, hermano, y es acerca de la preparación. ¿Por qué hablo de la preparación? Tiene que ver con esto que estoy diciendo acerca del gozo. Y esto lo tenemos comprendido en la segunda parte del versículo 7 más el versículo 8 de Apocalipsis 19. Es decir que lo anterior nos lleva a la última parte de este versículo 7, a la conclusión del cántico que entonaba la multitud. Dice:
y su esposa se ha preparado. Miren qué bonito. Su esposa se ha preparado. No dice que tal vez se prepare. No dice que tal vez se preparará. No dice que quizás. ¿Ve? Usted entiende bien los significados de estos verbos que estoy diciendo, o de estos adjetivos que estoy diciendo. ¿Ve? Entonces, si usted alguna vez se vio envuelto en la preparación de una boda, sabrá que es mucho lo que hay que hacer. Eso es una realidad. Cada una de las bodas en cualquier país del mundo requiere de mucha preparación. El texto que estamos estudiando se centra en un aspecto de esa preparación. Es decir, que el aspecto que tiene que ver con los vestidos de boda concedidos a la esposa, noten lo que dice el verso 18. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si todavía había alguien que se preguntara acerca de la identidad de la esposa de este capítulo 19, este versículo 8 le termina de dejar en claro el asunto. Es decir, que la esposa lleva puesto el vestido de bodas, pero este es las acciones justas de los santos, y que por lo tanto la esposa equivale a los santos. Esta es sencillamente otra manera de decir, pues, que la esposa es la iglesia, o sea, el cuerpo de individuos salvos. ¿Ve? Yo quiero que quienes están escuchando entiendan esta declaración. La Biblia es clara. La Biblia no se toma a la pasarraya. La Biblia no tiene que decirse, mire, yo creo esto, yo creo lo otro, y así se va sucesivamente por las ramas. No es así como es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Cuando las mujeres, por ejemplo, y vuelvo a referirme a lo que decía anteriormente, comentan sobre una boda, la pregunta que invariablemente se hace: ¿cómo era el vestido de la novia? ¿Cómo era ese vestido? Y a esta pregunta se respondería, aquí la Escritura lo está diciendo, era de lino fino, limpio y resplandeciente. Yo realmente no tengo idea de lo que cuesta una yarda de lino fino, pero yo me imagino que un lino de primera calidad ha de ser una yarda verdaderamente costosa. Y usted sabe que un vestido de boda, un vestido para una novia, es importante, pues, que no solamente, yo creo que con unas 2 yardas saldría un vestido común, pero un vestido de novia se requiere a lo mejor 10 o más yardas para lucir ese lino fino, ese lino de primera calidad. Entonces, nosotros podemos ver, pues, que a esta pregunta se respondería que era precisamente de esta clase de lino. Este lino limpio y resplandeciente es símbolo de pureza, es símbolo de pureza. Esta vestidura está en contraste con la apariencia vulgar. Usted que ha venido escuchando estas clases entenderá lo que ahorita voy a declarar. Esta vestidura está en contraste con la apariencia vulgar de la ramera pecaminosa que vimos en Apocalipsis capítulo 17. No tiene ni comparación lo que estoy diciendo. Bueno,
el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versos 25 hasta el 27, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando nosotros somos sumergidos en agua, o sea, en el bautismo, la sangre de Jesús lava todos nuestros pecados. Se lo puede ver en Hechos capítulo 22 y el verso 16. Las ropas que simbolizan la vida que vivimos se han emblanquecido precisamente en la sangre. Ahí lo tenemos en Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 7, los versos 9 y 14. Dice de la siguiente manera: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3:27 nos habla de que nosotros somos revestidos, por decirlo así, con Jesús mismo. Ahora hemos de continuar andando en la luz de la palabra para que la sangre continúe limpiándonos. Dice en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que hemos de conservarnos puros para el esposo, es decir, que hemos de ser fieles a Él. Hemos de ser fieles toda una vida a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 combina dos ideas. La primera es lo que Dios aporta a nuestra salvación. Y la segunda, lo que nosotros aportamos. Entonces, el aporte de Dios se refleja en las palabras, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Mire, vamos a comparar esto con el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 11. Dice este versículo: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que la frase "se le ha concedido" ha sido usada a lo largo del libro de Apocalipsis para hacer énfasis en que es Dios quien está al mando. Esto lo hemos visto vastamente. Es Dios quien está al mando. Hemos dedicado lecciones enteras, varias lecciones, muchas lecciones, haciendo ver que quien está al mando es Dios, nadie más que Dios. Entonces, tenemos que entender claramente esta condición. No hay manera de que
podamos lavar nuestros vestidos con nuestras propias fuerzas. Entiéndase esta situación en el sentido puramente espiritual. Es decir, que debemos confiar en la misericordia de Dios, sin la intervención de la sangre como agente blanqueador, pues podemos hablar así de esta manera figurativa. Nuestras vidas son como trapo de inmundicia, como un trapo completamente sucio. Mire lo que dice en Isaías. Dice en Isaías capítulo 64 y el versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, el Señor nos da los medios, el Señor nos da la oportunidad y el poder para ser lavados, y después nos imparte su misericordioso perdón. Por lo tanto, repito lo que hemos visto en el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Miren qué interesante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Lo anterior, hermanos, y que quede claro esto que voy a explicar en estos instantes. Lo anterior no significa en ningún momento que no sea preciso esfuerzo alguno de parte nuestra. Bueno, si usted le ha puesto cuidado al contexto de lo que he venido diciendo, todo esto tiene sus frutos y tiene sus consecuencias para nosotros si realmente nosotros ponemos nuestra gran parte. Nuestro aporte a la salvación se refleja en las palabras del versículo 8 que dicen: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, que la expresión las acciones juntas es traducción de una sola palabra del idioma griego, la forma plural que significa justicia, pues. Es decir, el uso de esta palabra en este contexto constituiría una torpe traducción si nosotros le diéramos otro sentido que no fuera lo que aquí se nos está presentando. Puede indicar pues que el traje de la esposa se ha tejido con las innumerables acciones pues de la obediencia fiel de los que perseveramos hasta el fin. Todos aquellos que con esfuerzo o sin esfuerzo, no podemos decir que no haya esfuerzo, tiene que haber un gran esfuerzo. Perseveramos hasta el fin. Es decir, es un cuadro que se evoca, es el de, por decirlo, un gran telar que está en el cielo, y que cada acción justa, es decir, cada obra producida porque se nos considera justos en Cristo Jesús, se lleva el ángel, como quien dice, hay un ángel tejedor y le está añadiendo a este tejido que está realizando, y este ángel incorpora este material, ¿ve? Este material del traje de la esposa, que ha sido diseñado para la gloria del esposo, no de la esposa. Nosotros pues tenemos que entender que la iglesia entera se mira ataviada en deslumbrante blancura de una pureza de tipo colectiva. Esa es la realidad. A la iglesia no la podemos ver desde el punto de vista que un porcentaje de ella debe de estar emblanquecido, debe estar solamente puro y otro no. La iglesia debemos de verla en el sentido de la enseñanza
que aquí se está presentando, que lo que irá al cielo será precisamente todo lo puro. O sea, todas esas acciones justas de los santos que realmente merecen estar en el cielo. Nosotros tenemos que entender que Dios es el que lo hace todo. Otros podrían interpretar, o mejor dicho, malinterpretar, que es el hombre que lo hace todo. No es así. No es así. Toda persona, evidentemente, por su libre albedrío que tiene, decide por sí misma si aceptará o no la salvación de Dios. Nadie ha sido sometido a la salvación de Dios a la fuerza. ¿Ve? Yo puedo decir de mis 3 hijas claramente que cuando ellas decidieron obedecer, claro, engendradas desde el cristianismo, crecidas en el vientre en el cristianismo, nacieron en el cristianismo, pero cuando decidieron obedecer fue una decisión puramente personal. Les enseñamos el camino. Claro, esa es nuestra obligación como padres, pero la decisión es totalmente personal. Entonces, Dios dio a la esposa las ropas, pero ella tenía que ponérselas. Miren qué situación más clara. Ahí está la ropa, pero tú te las tienes que poner, tú te las tienes que tallar, tú tienes que buscar la forma que esas ropas te asienten, que esas ropas te queden. Y esa es la preparación pues de la novia. Esa es la preparación que se debe de tener. Esa es la preparación que se debe de tener espiritualmente hablando para cualquier hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la venida del esposo? Bueno, llegamos a ser parte de la esposa de Cristo, como ya lo he dicho anteriormente, por medio de la fe y el bautismo. Y después nos guardamos sin mancha del mundo. Mire lo que dice en Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 27. Dice de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El apóstol Pablo escribió: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios, capítulo 7 y el versículo 1. Y también el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Termino diciendo lo siguiente: que el más alto honor que un hombre puede conferir a una mujer es el de pedirle que sea su esposa. Pero miren, yo hago esta comparación en lo que a nosotros nos interesa en la aplicación puramente espiritual en relación a esta preparación. Jesús nos ha conferido ese honor, óigase bien, ese honor a nosotros los hijos de Dios. Entonces, demostremos que entendemos y que apreciamos el honor con que nos
ha favorecido, no que nos favorecerá, no que tal vez, hago otra vez la comparación que anteriormente hacía, sino con esa bendición que nos ha favorecido. Entonces le digo, hermano, hermana, comportémonos como la santa esposa del Señor. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a vivirla tal como ella nos manda.